Bienvenidos nuevamente a una mesa más acá de Central Electoral, donde hemos podido discutir a lo largo de muchas semanas temas relacionados con nuestra democracia. Hemos hablado aquí de todo, de partidos políticos, de noticias falsas, hemos hablado aquí de fiscalización. La verdad es que hemos tenido grandes discusiones, grandes debates y sobre todo, estoy segura, muy informativos. Así que me da muchísimo gusto que me acompañen el día de hoy. Vamos a hablar del proceso de las elecciones y lo que viene, lo que falta por hacer. Tema no menor sin duda, y ya desde ahorita están corriendo, ahí lo están viendo ustedes, nuestras redes sociales, para que nos manden preguntas, comentarios, para que nos compartan experiencias también, cómo vivieron ustedes este proceso electoral y sobre todo qué les gustaría ver hacia adelante, porque de eso se trata. Estos programas son para que podamos dialogar también con ustedes. Vamos a ver primero, como lo hacemos siempre, una cápsula que nos tiene la información de este tema, el que nos convoca el día de hoy. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados de la jornada electoral Elecciones 2018. A través del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, SIGE, informó que se instalaron 156.792 casillas, que representan 99.99% del total que se tenía previsto. 908.301 ciudadanas y ciudadanos participaron como funcionarios de casilla, es decir, 97.86% del total de los requeridos. Solo 139 funcionarios fueron tomados de la fila para ocupar el cargo de presidente de casilla en los casos en que la persona asignada no asistió al proceso. En esta elección se registraron algunas incidencias, dando un total de 4.153 casos que se resolvieron de manera oportuna por la autoridad electoral local. En lo referente a los resultados de los cómputos distritales para la elección presidencial, el candidato Andrés Manuel López Obrador obtuvo 53.2% de las votaciones. Ricardo Anaya Cortés, 22.3%. José Antonio Meade Curibreña, 16.4% de las votaciones, y Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón obtuvo 5.2% del voto ciudadano. La jornada electoral 2018 fue una jornada histórica, conformada por 89.250.881 ciudadanas y ciudadanos registrados en la lista nominal con credencial vigente para votar. Durante la jornada electoral se registró una participación ciudadana de 63.42%, lo que equivale a 56.611.027 votos repartidos entre las diferentes fuerzas políticas, haciendo de esta elección la más importante y nutrida de nuestra historia. Bueno, ya vieron de qué va a ir más o menos este tema y muchas otras cosas. Ya saben que a lo largo de este programa les vamos a estar poniendo cápsulas, infografías y demás para que podamos contextualizar el tema que nos convoca. El día de hoy me acompañan y verdad me da muchísimo gusto. Está Lorenzo Córdoba Vianello, es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, bienvenido. Gracias, Gaby, encantado. Al contrario, gracias por estar con nosotros. También está Ciro Murayama, consejero electoral también aquí del INE. Ciro, bienvenido. Gracias, Gaby. Muchas gracias por estar. Y está María Marván Laborde, investigadora de la UNAM y que también ha pisado esos territorios del INE en su momento. María, bienvenida. Muchas gracias. Pero bueno, para que vean quiénes son, vamos a ver estas semblanzas. Ya vieron quiénes son nuestros invitados el día de hoy y arrancaríamos así para ya de lleno con todo. Lorenzo Córdoba, ¿qué reflexión te merece estas elecciones que acabamos de vivir en México? Bueno, Gaby, yo creo que son elecciones exitosas. Creo que es un lugar común decir que ganamos todos, pero no es un asunto menor.
La verdad, llegamos a este proceso electoral con una serie de cuestionamientos que se venían arrastrando respecto del sistema electoral en su conjunto, respecto de la capacidad de la institucionalidad electoral para enfrentar pues, los desafíos de elecciones tan grandes como estas. Son elecciones en donde se cierra finalmente el primer ciclo de vida de la nueva reforma, la de 2014. Después de estas elecciones, salvo la gubernatura de Baja California, que se elegirá el próximo año, todos los cargos de elección popular se han elegido bajo estas normas. Y la verdad, superamos en todos los, como sociedad, quiero decir, pues las pruebas que suponían una elección de este tamaño, de esta intensidad. Y creo que en ese sentido, pues bueno, la altitud de miras, la responsabilidad con la que se condujeron los distintos actores involucrados, medios de comunicación, esta es una de las elecciones, me atrevería a decir, más informadas en tiempos de desinformación, en tiempos de fake news, la altitud de miras que tuvieron los contendientes, la verdad es encomiable cómo finalmente ganadores y perdedores, digamos, jugaron el libreto que tienen que jugarse en términos de su responsabilidad en democracia. Creo que las autoridades electorales, aunque están identificadas muchas áreas de mejora para el futuro, tanto de nuestra actuación como de la propia legislación, estuvimos a la altura, los propios gobiernos, en fin, creo que fue una elección sumamente exitosa, en donde, digámoslo así, si quieres ver esto como una partitura en donde hay distintas responsabilidades, pues se tocó muy bien esta tonada democrática y creo que se avanzó, con esto termino, de manera consistente en este proceso de reconstrucción, de confianza en nuestro propio sistema electoral. Le dimos una lección al mundo, nos dimos una lección a nosotros, ¿no? Sí, ahorita vamos a regresar al tema de esta confianza que me parece fundamental. Ciro, y yo sé que hemos hablado mucho de números a lo largo de las últimas semanas, pero creo que sí es importante, una vez que pasa ya la jornada electoral, si nos puedes recordar de qué dimensión fue esta elección que vivimos. Bueno, nunca había habido tantos mexicanos llamados a las urnas. Estamos hablando de 89.123.000 personas que iban a elegir, si tomas en cuenta todas las candidaturas, incluso las de las planillas en los municipios, arriba de 18,000 cargos. Tuvimos más de 3.400 candidaturas en las boletas por las cuales se pronunciaron los ciudadanos. Salieron a votar 56.611.000. Nunca había votado tantísima gente. Entonces, pues es una jornada desde ese punto de vista pues muy participativa. Además, fue una participación masiva, pero no en masa, no uniforme. Lo que tenemos son millones de decisiones individuales de ciudadanos y de ciudadanas queriendo incidir en el futuro de su país. Yo creo que para valorar el impacto de esta jornada electoral conviene tomar cierta distancia en el tiempo y pues reconocer que México en lo que va del siglo ha tenido 4 elecciones presidenciales y 3 alternancias. Es decir, somos ahora una alternancia hacia la izquierda, hacia lo que la mayoría de los votantes y analistas políticos identificaron pues como la candidatura de la izquierda o el conjunto de candidaturas de la izquierda. Había sido la primera en 2000 hacia el centro derecha, después en 2006 una elección muy cerrada, 2012 un gobierno de nuevo del PRI más hacia el centro, ahora la izquierda, es decir, hemos recorrido el espectro político nacional a través de las votaciones. Eso quiere decir que México tiene un sistema electoral que permite que el poder se vaya renovando, que los ciudadanos usen su voto como un instrumento de castigo para remover pacíficamente gobiernos que no les dejan satisfechos, para que las minorías se vuelvan mayorías, pero esas mayorías no serán eternas, se pueden volver a modificar. Entonces a mí me parece que pues realmente no es que el domingo viviéramos un acontecimiento que cambiara la historia en términos de nuestra calidad o cualidad democrática. Gracias a que teníamos un sistema electoral sólido que permitía la expresión de la pluralidad política y de la conformación de nuevas mayorías, es que esto se dio. Es decir, no tenemos una aparición
Lo que vimos es una expresión inédita, porque desde 1982 ningún candidato presidencial tenía más del 50% de los votos en esta proporción, y entonces no eran elecciones competidas, ¿no? ¿Esto qué lo hizo posible? Pues un sistema electoral que permitía eso, ¿no? Este dato, la verdad es que no lo había pensado así como lo decía ahorita Ciro, María, pero a ver, en lo que va del siglo, y no es que estemos en el 2074, ¿no? O sea, en lo que va del siglo, llevamos 4 elecciones presidenciales y con resultados tan diferentes. Y 3 alternancias. ¿Cómo lees tú eso también, ahorita después de lo que está diciendo Ciro? Mira, yo creo que hemos tenido una tristeza en la lectura del sistema electoral, siempre diciendo que no es competitivo y que no es equitativo. Y lo que se demostró el domingo es que tenemos un sistema competitivo y equitativo. Y no hay manera de explicar 3 alternancias en 4 elecciones presidenciales, pero no solo eso, porque no es un hecho aislado. La cantidad de alternancias que hemos tenido en los gobiernos estatales, en las diputaciones distritales, en las senadurías, es posible competir en este sistema. Y si es posible competir, el sistema es equitativo. No hay de otra. Todo este alegato de que nuestro sistema no es equitativo, de verdad a mí me encantaría que nos quitáramos esas telarañas, porque nos ha hecho mucho daño en la normatividad electoral. En donde a mí más me disgusta, y lo he dicho muchas veces, es en la cantidad de reglas que hay en la comunicación social, en qué se puede decir, qué no se puede decir, a qué horas se puede decir y a qué horas no se puede decir. Tenemos un sistema competitivo que permite la competencia, valga la redundancia, y que permite que salga el que está en el poder y entren fuerzas nuevas. Eso es innegable. Gaby, déjame complementar esto que decían tanto Ciro como María, porque me parece que es muy importante. La elección del domingo 1 de julio en nuestra historia ha sido la elección en la que más alternancia se ha dado. En todos los planos, la presidencial es la más evidente, ¿no? Pero tanto en diputaciones como en senadurías, diputaciones locales, pero no es algo, ya lo anticipaba Cira, no es algo, digamos, esporádico, no es algo casual, no es algo que se haya presentado así sin ningún antecedente. Los 3 años previos, de 2015 a 2017, habíamos ya presenciado el lapso trianual con mayor alternancia en la historia. Y no es que hoy seamos más democráticos porque hay alternancia. Conceptualmente, la alternancia no es lo que hace la democracia. Lo que hace democracia es que existan ciertas reglas, ciertas condiciones, para que si los ciudadanos así lo deciden, con su voto, pueda haber alternancia. Es la posibilidad de que haya alternancia la que hace democrático un sistema político. Y si hemos estado viviendo este índice tan importante de alternancia, es porque nuestro sistema democrático generaba condiciones de equidad, como decía María, pero no solo, sino también de equilibrio, de controles, digámoslo así, de vigilancia y de garantías para que el voto cuente, que hoy nos tiene donde estamos. O sea, no llegamos, no es algo, hay una mecánica del cambio político que se ha venido articulando y construyendo a lo largo de 30 años, y hoy estamos donde estamos gracias a esa. María. Yo creo que en todo este discurso antisistema que se ha armado, lo primero que tendríamos que decir es, la gente apostó por ir a las urnas. A lo mejor esperábamos una participación un poco más alta, pero no es una mala participación, 63% alrededor de esto. A lo mejor los ciudadanos decimos, no pudimos escoger al que quisiéramos, porque ciertamente pues te ponen a los candidatos y la posibilidad de escoger es entre uno u otro. Pero lo que sí podemos los ciudadanos es correr al que no queremos. Y eso es parte de la democracia, ¿sí? Eso es parte del proceso en donde se forman gobiernos y tenemos hoy la convicción de que o hacen bien las cosas o podemos votar en contra. Las reglas están y el sistema lo permite.
Y antes de terminar el bloque, quisiera retomar esto de la participación, Ciro, porque sí, la participación fue como de casi 63, ¿no? 63%. Un poquito más de 63.4. Que es una buena participación, sin duda. Tal vez, del siglo. Sí, tal vez el ruido que se había generado, sobre todo pienso en las discusiones en redes sociales y demás, como que daba la sensación de que iba a votar el 120%, ¿no? Entonces había algunos que decían, no, pues a la mejor no fue tanto. ¿Tú cómo lees este más de 63%? Además de que es el mayor que hemos tenido, pero ¿cómo lo lees en términos de esta elección en particular? ¿Pensabas que iba a haber más? ¿Estás más o menos satisfecho cómo está el tema? Mira, yo pensé que iba a haber más, estaba muy optimista, o más optimista todavía. Este es un buen resultado que nos dice que a pesar del mal humor público hacia la política, hacia los partidos, la gente en México ni ha dejado de ir a las urnas, ni ha dejado de usar su voto como instrumento de castigo. Es decir, tenemos una ciudadanía experta en el uso de su voto. Los últimos días he oído que el domingo vivimos un tsunami, ¿no? Un tsunami es pues una cosa que ocurre muy de vez en cuando, casi como una catástrofe. A mí me parece que más bien lo que estábamos viendo era un proceso de expresión electoral que venía documentándose, ya lo cuenta Lorenzo, desde que nació el INE nos ha tocado instalar las casillas en 24. Ahora ya de 2015 a 2018, 33 elecciones a gubernaturas. Llevábamos 24 en 15, 16, 17. Ahí había ganado la oposición, las oposiciones en 14 elecciones. Es decir, traíamos un nivel de alternancia del 58%, altísimo. Quiere decir que es más fácil ganar un gobierno si eres oposición que si estás en el cargo. Y con las 9 elecciones del domingo, 1 de julio, tomando en cuenta los resultados de los conteos rápidos, faltan los cómputos, en fin, pero simplemente con lo que se registró el domingo, de 9 elecciones, 7 alternancias. Eso quiere decir que si sumamos en total, llevamos 21 alternancias en 33 elecciones, es el 63.6% de gobernador, es decir, casi 2/3 partes de las elecciones la están ganando. México está en una era, ya venía en una era de grandes alternancias, estamos en la era de la alternancia, por eso tampoco se puede concluir que del domingo ya nació una nueva hegemonía perdurable. Lo que sabemos es que las elecciones están permitiendo que la gente se exprese, la gente no le ha dado la espalda a las urnas y ahí están estos procesos. Vamos es la mejor prueba del voto libre. Y hay varias cosas aquí que han salido que me gustarían. Vamos a ver rápido esta infografía que les tenemos, esta información, esta cápsula, y regresemos porque todavía hay muchos temas aquí en la mesa. Estamos en Central Electoral. Durante la jornada electoral del 1 de julio, la ciudadanía salió a hacer su tarea. En el caso del voto de las y los mexicanos en el extranjero, el INE reportó la recepción de un total de 98.854 sobres postal voto. De ellos, 76.440 fueron de Estados Unidos, 5.010 de Canadá y 2.973 de España. De estas cifras, 98.708 votos corresponden a la elección presidencial, 98.419 a senadurías y 52.346 pertenecen a elecciones locales. Para esta elección, se registraron en la lista nominal de electores residentes en el extranjero 181.256 mexicanas y mexicanos que radican en 120 países. Se da seguimiento a la instalación de las mesas a través del CIMEC, que es el sistema de mesas de escrutinio y cómputo encargado del conteo de los votos recibidos de las y los mexicanos en el extranjero. Las y los capacitadores asistentes electorales, CAES, son los encargados de recopilar y capturar en el CIMEC toda la información de dichas mesas para que los consejeros del INE estén informados oportunamente. A ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
a todos los supervisores y capacitadores electorales. A ti que te informaste y a los más de 1 millón de funcionarios de casilla. A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias. Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos, con verdad, diálogo y exigencia. Estamos de regreso aquí en Central Electoral y les recuerdo que estamos hablando de lo que sucedió, el proceso de las elecciones y lo que falta. Ya hablaremos en unos momentitos más de lo que falta, pero bueno, está con nosotros, como ya saben, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y María Marván. Y Lorenzo, antes de irnos a la infografía que vimos, a la cápsula que vimos hace ratito, querías comentar algo. Estaba hablando Ciro Murayama un poco del tema de las transiciones, de la cantidad de elecciones que hemos tenido y de cómo es una maquinaria, digamos, que está caminando, no es algo que súbitamente sucedió el 1 de julio de 2018. Mira, es muy sencillo, Gaby. Si no hubiera condiciones para ejercer el voto libre y si los votos no contaran, no habría modo de que las alternancias se hubieran dado con esta intensidad. Es decir, creo que vale la pena retomarlo, recordarlo y subrayarlo como consecuencia, como una aventurosa consecuencia de esta elección, no porque no hubiera sucedido antes, sino porque la propia lógica con la que los partidos juzgaban las elecciones, es decir, esta impugnación tan acentuada, el que toda elección cerrada terminara en tribunales y no con un reconocimiento como ocurre en democracias, Incluso pienso, por ejemplo, en Perú, ¿no? Cuando Keiko Fujimori aceptó la derrota con un margen, pero verdaderamente sencillo. Yo creo que es una cuestión de asentar convicciones, actitudes políticas y nos ayudó esta elección porque el voto en México se ha respetado. No el domingo pasado, se ha respetado desde tiempo atrás. A ver, bueno, ya dijimos lo que funcionó, ¿no? Al final la gente salió a votar. Me parece que los actores, como tú decías hace rato, Lorenzo, estuvieron a la altura. Estamos hablando de los candidatos que reconocen que no ganaron. Eso creo que despresurizó muchísimo el momento. Después el mensaje del presidente Peña Nieto y después los discursos del propio candidato ganador. Eso en la presidencial y luego ya podríamos hablar de las otras. Me gustaría ahora un poco revisar lo que sienten que tal vez no fueron problemas. Decías hace rato, María, el tema, por ejemplo, de la comunicación en tiempos electorales, la comunicación política. ¿Qué sientes, dónde sientes que estuvieron los problemas mayores cuando hablamos de comunicación en proceso electoral? Yo, la verdad, siempre he sido enemiga de eso que se instauró desde el 2006, y es que la autoridad electoral, ya bien sea el INE o los tribunales, se puedan meter a los contenidos de las campañas. Creo que ese es un grave error de nuestro sistema. Creo que en las campañas la gente se tiene que poder decir lo que sea y el que se mete a la campaña tiene que aguantar. Creo que el modelo de spots es muy enfadoso y lo que vimos además en este proceso es que hoy las campañas fuertes, la realidad, transcurrieron por las redes, no transcurrieron tanto por los millones y millones de spots que estamos prácticamente obligados a escuchar, porque si enciendes la radio, si enciendes la televisión, siempre te van a tocar. Creo que esa parte falta, creo que un gran acierto de este proceso, y además pues aquí tenemos 3 actores de los mismos, fueron los debates. Creo que cambió el modelo de debates, creo que cambiaron un poco las reglas. Podrían ser mejores, claro, siempre podrían ser mejores, pero hoy vimos mejores debates y vimos mejores debates porque les dejamos intervenir menos a los partidos y a los candidatos para autoprotegerse. Entonces yo creo que vamos caminando. Con este resultado electoral no es fácil atisbar una reforma electoral. Entre 2000 y 2006 las reformas que hubo fueron mínimas. A mí sí me gustaría ver cambiar algunas cosas. Una es la autoridad, que no debería, desde mi perspectiva, meterse en lo que dicen los candidatos en las campañas. Yo creo que se meten puros adultos y deberían saberse defender. La otra también tiene que ver con
la posibilidad de que los mexicanos partan su voto. Porque además, si analizamos los resultados de esta elección, la inmensa mayoría de los mexicanos, para fortuna nuestra, votaron por un partido y no tacharon 2 o 3 partidos en la boleta. Esa regla a mí no me gusta. ¿Quieren contestar algo a esto? Ciro. Yo creo que en general nosotros tenemos un sistema electoral muy barroco que se fue construyendo con un ingrediente básico cada que se convocaba a un cambio, a una reforma, y es el ingrediente de la desconfianza. Siempre que ese sea tu ingrediente fundamental, el resultado del guiso va a ser, o del diseño que hagas, es muchos candados, mucho barroquismo sobre regulación. Y a mí me parece que nosotros tenemos un sistema electoral desde hace años con 2 características que contrastan y que se vuelven una paradoja. Objetivamente es uno de los sistemas que son más confiables en el mundo, con mayor reconocimiento, la manera de vigilar el voto, de garantizar que haya un piso básico de equidad a través de los medios de comunicación, financiamiento público, etcétera, etcétera. Y tienes un componente subjetivo que te dice que ese sistema, en buena parte del imaginario colectivo, no es confiable. Creo que esta elección nos puede ayudar a que esa paradoja se empiece a desvanecer y empiece a darse cierta convergencia, que lo que permite el sistema, que es la expresión del voto libre, que al final eso es lo que hay que garantizar siempre, donde hay voto libre hay elecciones genuinas. Que este sistema pueda transmitir objetivamente esa confianza, que estemos erradicando la cantidad de medias verdades, mentiras completas que se dicen. Digo, que los últimos días el debate haya sido si se borraba, ¿no? O sea, como si hubiera un Harry Potter en cada casilla, esfumando votos, por favor, ya con cierta hasta falta de respeto a la ciudadanía y a quien lo reproducía, ¿no? Ellos mismos se faltaban al respeto, pero lo que necesitamos entonces, me parece, es un sistema que sea también más comprensible. México tiene un sistema sobreregulado. Al tener muchísimas reglas, puedes tener muchos pleitos sobre las reglas. Hiperlitigioso y poco comprensible desde fuera. Si tú no estás metido en el ajo electoral, no entiendes por qué 3 autoridades distintas se pueden pronunciar sobre un spot, y hay millones de spots. O sea, todo ese tipo de cosas, ojalá las pudiéramos dejar atrás. Doy un ejemplo de algo que me parece inútil e inhumano. La elección fue el domingo, 1.400.000 mexicanos contaron más de 56 millones de votos. El miércoles empieza el cómputo distrital y por disposiciones de la ley se vuelven a recontar casi 2/3 partes de todos los paquetes, voto por voto. Es decir, estamos hablando de cerca de 40 millones de votos recontados por segunda vez cuando hay una diferencia de 30 puntos. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos un sistema electoral que construyeron los desconfiados, la paranoia, y que nos está volviendo poco ágiles, caros y poco comprensibles. Quizá esta pueda ser una oportunidad para pensar un sistema minimalista. Dejemos el barroco para otras cosas, ¿no? Aunque yo no sé si va a haber tiempo para, si va a haber tiempo hay, pero si va a haber voluntad para ello, digamos, o si va a ser prioridad porque además entiendo perfecto lo que dices, y además, por ejemplo, quienes estuvieron como funcionarios de casillas pasaron horas, ¿no? Sí. Horas. Mira, yo te diría, nada más para cerrar la idea, ojalá que la reforma electoral, si es con este propósito, no sea el centro de la agenda política. Parte del problema de México es que la reforma electoral se ha vuelto el centro de la reforma del Estado cuando no lo es. Sí. Lorenzo. Vuelvo al punto de mi primera intervención. Creo que una de las grandes cosas que nos deja esta elección son las condiciones precisamente para avanzar en un proceso que es muy lento, gradual, paulatino y trabajoso en la lógica de la reconstrucción, por eso decía antes, de la confianza. Y lo que podría eventualmente traer esto es una simplificación del propio sistema electoral. Si tú me preguntas, hay muchas cosas. Nosotros tenemos ya clarísimo, llevamos con estas 4 elecciones aplicando estas reglas. Tenemos muy claro qué es lo que funciona,
qué es lo que hay que reforzar, qué eventualmente es lo que conviene cambiar, qué es lo que no nos deja nada. Ciro acaba de mencionar algo que me parece que es una de las paradojas más absurdas. Tenemos la elección presidencial, si quieres hablamos de las otras, pero la presidencial resuelta con la ventaja más amplia en los últimos 30 años, y tenemos el recuento de votos más grande de nuestra historia. Se están recontando hoy más votos, se han recontado en estos días más votos en la elección presidencial que en 2012, que en 2009, que en 2015. Son de estas cosas que generan sinsentidos y, por supuesto, un enorme desgaste. Yo creo que la figura de la casilla única es una figura que volvió a colocar la operación electoral, que era algo que estaba, pues, digamos, ya muy hecho, fluyendo muy bien, que no era parte de las preocupaciones en el centro de la atención. Entonces, en síntesis, yo creo que mirar el futuro del sistema electoral en una lógica inversa a la que ha venido ocurriendo hasta ahora, precisamente por la desconfianza que ha alimentado reforma tras reforma, en una ruta de simplificación, nos va a convenir a todos. Esta elección es atípica, pues no lo sé si sea atípica. Yo creo que hay que aprovechar, digámoslo así, la ventaja en la que nos coloca, que es una ventaja, hombre, México está en paz. No tenemos un conflicto electoral como no había ocurrido en mucho tiempo. Sí. Los resultados ayudan, sí, pero aprovechemos esos resultados no solamente para cerrar bien el capítulo de elección, sino para generarnos condiciones para que el sistema electoral ya no sea el centro de la atención. Yo siempre he dicho que México, la reforma electoral es como una especie de noria. Ahí estamos, y al cabo de cada elección queremos resolver los problemas con lo electoral. Cuando en realidad, digamos, lo que nos falta es dejar de pensar en las reglas de acceso al poder para empezar a ocuparnos de las reglas de ejercicio del poder. Ahí es donde está buena parte de la problemática, y pues en la definición de políticas públicas, no en lo electoral, no ya. Decía Daniel Sobato, lo pude entrevistar, que vino Observador Internacional, lo pude entrevistar durante la jornada electoral del 1 de julio, y decía que se había por lo menos exorcizado en México, o él así lo veía, después de haber observado varias elecciones, digamos, el fantasma del fraude, ¿no? Y que decía que hoy tal vez era otro fantasma, el fantasma tal vez de simplificar la operación, de hacer, pero no necesariamente el fantasma del fraude. ¿Coincidirías en eso, María? Mira, en 2000 pensábamos exorcizado el fantasma del fraude. Creo que sí necesitamos pasar a eso. Dice Ciro que las reglas se hacen a partir de la desconfianza, con un agravante, las hacen los tramposos. Entonces, sí, claro. Sí. O sea, ¿quién hace las reglas? Pues las hacen los partidos políticos. Un poco, digo, entre bromas y veras, es como si le diéramos a hacer el Código Penal a los presos de Almoloya. Pues sí saldría un Código Penal un poco extraño, por decirlo menos. Yo, la verdad, sí espero que nos quitemos todo este fantasma del fraude, todo este fantasma que trata toda la ley electoral a los mexicanos prácticamente como interdictos, todo este discurso electoral que trata a los funcionarios de casilla como malvados. La verdad es que a mí me indigna mucho, y siempre me ha indignado, que gente que se acerca a dar el día completo por un deber cívico, que lo hace con la mejor de las voluntades, que es un ciudadano al que le llegaron a tocar la puerta y le dijeron, sorpresa, usted nació en marzo, le toca. Y van porque nacieron en marzo y les toca, y dedican, además de las horas de capacitación, que serán 3, 4 horas las que dedica, o un poco más. Una de las etapas, sí, son muchas más. El día de la elección normalmente estarán levantados a las 6 de la mañana para llegar a las 7, y algunos de ellos se fueron a dormir a las 3 de la mañana, 4, 5. A las 6 de la mañana seguían contando. Es decir, 24 horas. Y le salimos con, yo creo que esa señora que me recibió el voto era una tramposa. No se vale. No se vale. Bueno, y estoy de acuerdo, no se vale, y la verdad es que ahí hay historias buenas. Ustedes estuvieron compartiendo en sus redes sociales historias maravillosas de gente que estaba, cómo transportaba las urnas, incluso a través de ríos y demás, que eran muy, muy conmovedoras. Vamos a ver esta otra cápsula y volvemos. Estamos aquí en Central Electoral.
ti que tuviste tu credencial para votar actualizada. A todos los supervisores y capacitadores electorales. A ti que te informaste y a los más de 1 millón de funcionarios de casilla. A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias. Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos, con verdad, diálogo y exigencia. Estamos de regreso aquí en Central Electoral. Estamos hablando del proceso electoral y de lo que falta por saber. Si ustedes, por saber, no, por hacer. Si ustedes, y por saber también, si ustedes no han podido escuchar los primeros o ver los primeros, ya saben que los pueden ver todos en nuestras redes sociales, en el sitio web, por supuesto, también del Instituto Nacional Electoral. Están conmigo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y María Marván. Y vamos en este último bloque, Lorenzo, me gustaría que empezáramos contigo a pensar, ahora sí, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue en lo inmediato? Si nos pueden decir más o menos fechas, un poco los procesos, y luego sí me gustaría pensar qué seguiría, según ustedes, como a un plazo un poquito mayor. Pero empecemos con lo inmediato. Gracias. A ver, ¿dónde estamos? Se terminó el cómputo legalmente válido y definitivo por parte del Instituto Nacional Electoral, que se llevó a cabo toda la semana pasada hasta el domingo 8 de julio. Lo que sigue ahora es que los partidos pueden presentar impugnaciones respecto de esos cómputos ante las salas del Tribunal Electoral. Si estas impugnaciones se presentan, el Tribunal Electoral tiene que revisar los dichos de los quejosos y definir si el cómputo del INE, tal como lo hizo, se prevalece, se mantiene o bien si hay alguna variación. Esa es la última oportunidad que se tiene para poder, digámoslo así, no solo impugnar, sino también eventualmente modificar esos cómputos. Por lo que hace la elección presidencial, haya o no impugnaciones, los resultados del INE no son finales. La ley dice que quien hace el cómputo final, quien califica la elección y quien entrega la constancia de presidente electo a más tardar el 6 de septiembre es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces aquí sí hay un cambio de estafeta. El INE ya hizo su trabajo, le dimos al Tribunal Electoral los resultados de estos cómputos para que ellos resuelvan y definan quién va a ser el presidente y le entreguen la constancia. Interrumpirte rápido ahí para quienes nos están viendo, pero esto no significa que el tribunal vuelve a contar todo. No, el tribunal solamente hace una agregación. Si hay alguna impugnación que implica, por ejemplo, que pongo un ejemplo, se cancela la votación, o sea, anula una casilla, bueno, hay que hacer el ajuste de esos votos, retirar esos votos y hacer el cómputo final. Eso le toca ya por ley al tribunal. El INE, por lo pronto, desahoga en lo que queda de julio y principios de agosto, desahoga la fiscalización de los gastos de campaña. Revisa que lo que los partidos nos informaron sea coincidente con lo que el INE vio como gasto en el campo. Al cierre, esto se resolverá en la primera semana de agosto, eso se lo entrega al tribunal, el INE, para que el tribunal, en la validación de todas las elecciones, tome en cuenta el tema de la fiscalización, que ahora es algo que va de la mano, no son cosas distintas, la calificación de las elecciones y la fiscalización. De modo tal que hacia finales de agosto, y aquí va a terminar el trabajo del INE, nosotros podamos hacer la asignación de diputados y de senadores por el principio de representación proporcional, es decir, los plurinominales. La Cámara se va a instalar el 1 de septiembre, las cámaras, y a más tardar el 6 de septiembre, con la calificación de la elección presidencial, la entrega de constancia a la que sea referencia del tribunal, se acaba la elección. Y lo que seguirá, pues serán ejercicios de reflexión, los estudios derivados de la propia elección, los cortes de caja que, como señalaba Ciro, tendremos que hacer pues para ir afinando las reglas, ¿no? Y ahorita, si quieren, pensamos un poco lo que nos gustaría, ¿no?, para el futuro. Pero, Ciro, por ejemplo, en el tema de fiscalización, ¿no?, que es ahorita nos está diciendo Lorenzo, bueno, pues hay que terminar esto, se va al tribunal, etcétera. Pero específicamente en el tema de fiscalización, ¿dónde estamos parados ahorita y sobre todo qué retos ves en estos días que tenemos frente? Sí, el 30 de junio, que fue a los 3 días que se acabó la campaña, que terminaron todas las campañas el 27 de junio,
el conjunto de candidatos que compitieron por algún cargo en todo el país tuvieron que presentar sus informes de ingresos y gastos de campaña. Estamos hablando de arriba de 17,700 candidatos en todo el país, de los cuales más de 2,000 fueron federales y el resto locales. Ellos entregaron sus informes y nosotros tenemos que revisar toda esa información y a los 10 días, a partir del 10 de julio, el 10 de julio concretamente, hay que entregarles las observaciones de la autoridad. Si encontramos que hubo gastos que no nos reportaron, cálculos que hicieron mal acerca de sus ingresos o gastos, cosas que no están bien documentadas, todo lo que para nosotros pueda resultar alguna anomalía en su contabilidad, les notificamos y ellos tienen 5 días para responder esto que se llama el oficio de redes y omisiones, es su derecho de réplica, así que hacia el 15 de julio, a más tardar, ellos tienen que entregar su respuesta para ver pues cuáles de las observaciones de la autoridad quedan subsanadas. A partir de ahí se hace el dictamen ya sobre lo que ocurrió por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene 10 días de acuerdo con la ley, ya estamos el 25 de julio, lo tiene que presentar a la Comisión de Fiscalización, esta comisión analiza todos los dictámenes y los proyectos de resolución, que es donde van las sanciones correspondientes. Nosotros como autoridad administrativa solo ponemos sanciones administrativas, lo llevamos al Consejo General y estamos esperando acabar así el 6 de agosto. Entonces, ¿ahorita en qué estamos? Pues en un trabajo muy arduo de revisar la contabilidad de 17,700 candidatos, porque desde que nació el INE es la única autoridad fiscalizadora en el país, y así como hubo que fiscalizar a los 4 candidatos a la presidencia de la República, también a los candidatos que se presentaron a la alcaldía del municipio más remoto del país, a todos los candidatos a diputados locales, a todos los candidatos a gobernador. Entonces, pues ese es el trabajo que se está haciendo. Oiga, nada más, antes de entrar ya a la parte como de utopía, de dónde nos quisiéramos ver y arrancar con eso con María Marván, nada más preguntarles a cualquiera de los dos. En este 3 ya mencionaron obviamente el INE, el tribunal y la FEPADE. ¿Qué papel juega en estos momentos? La FEPADE recibió denuncias, recibió el día de la jornada electoral, hasta donde yo entiendo, y se ha hecho público, más de 1,000 denuncias penales, y eso sigue una investigación paralela que no tiene que ver con los resultados de las elecciones, sino que tiene el propósito de sancionar penalmente, multa o cárcel, a quien haya cometido algún ilícito, pero corren paralelamente. Sí. Perfecto, entonces ahí están. Ahora sí, María, entrémosle a la utopía, entrémosle un poco qué sigue, qué viene, qué te gustaría ver, cuáles sientes que son los horizontes hacia los que tendríamos que estar caminando cuando hablamos del proceso democrático en México. Lo que me encantaría es ver que se diluya este fantasma del fraude, del ciudadano que se deja comprar el voto, de las autoridades que no pueden hacer las cosas, y desde luego caminar hacia una simplificación de la legislación electoral y la aceptación de que tenemos una democracia procedimental que funciona. Siempre nos queremos azotar. No es que no hay democracia porque mira cuántos pobres hay. Sí, sí hay pobres, ¿eh? No es que no tenemos democracia porque nada más hay 9 partidos, son bien poquitos. ¿Dónde dice eso? Es que no tenemos democracia porque un candidato independiente no puede surgir de la nada y convertirse en el gran líder. ¿Dónde dice que eso es democracia? Tenemos una democracia procedimental en donde hay reglas para formar partidos, en donde hay reglas para competir y donde el partido o los partidos que están en el poder pueden perder. Me encantaría que creyéramos que esa democracia es una base indispensable para entrar ahora sí a revisar cómo se ejerce el poder, que además con el triunfo tan abrumador del domingo 1 de julio, vaya que vamos a necesitar controlar el poder desde el ejercicio del poder. Sí, a mí ese tema del control de poder me parece fascinante, pero a ver, volvamos al asunto de confiar o no confiar. Y no sé, Ciro, me iría contigo en ese momento a ver, pero el ciudadano no se la va a comprar solito, ¿sí? El actor político está vociferando que va a haber fraude, ¿sí? Digamos, quienes tienen una cierta autoridad lo están haciendo, porque el ciudadano, digamos, solito podrá creer en muchas cosas, pero al final tiene una serie de insumos, y yo creo que necesitamos trabajar también en esa serie de insumos que están recibiendo.
diciendo que no tienen que ser necesariamente los oficiales del INE, porque tampoco va a creer en ellos, porque dice, claro, pues esa es la autoridad que va a cometer fraude, claro que me va a decir que no va a cometer fraude. Pero ahí tenemos todavía una tarea pendiente en términos de los propios actores políticos. Así es, yo creo que el déficit de cultura política es uno de los grandes déficits de los retrasos de nuestro subdesarrollo político institucional como país. Y pues aquí también participan los medios de comunicación, en fin. Pero creo que lo óptimo es aspirar a un escenario en donde se reconozca que las instituciones pueden hacer su trabajo bien. Es decir, que las instituciones no son per se ese lugar donde llega gente a actuar mal. Creo que hemos tenido en los últimos años, y no solo en México, sino en el mundo entero, un discurso contra lo público, contra las instituciones públicas, y la lección del domingo es que el INE hizo bien su trabajo, pero lo hizo bien porque hubo muchísima gente que quiso participar haciéndose cargo de la elección. Y entonces aquí tendríamos que empezar también a romper una de las lógicas perversas y equivocadas, que es que sociedad civil fuerte implica Estado o instituciones débiles, o que el fortalecimiento de las instituciones va en detrimento de la sociedad. No es cierto. En democracia, instituciones públicas que hacen bien su trabajo, con limpieza, con transparencia, con eficiencia, son compatibles con una ciudadanía muy exigente y muy participativa. Entonces, pues ojalá encontremos un círculo virtuoso para ir construyendo esta dinámica y nos alejemos de el discurso antiinstitucional, antipúblico, antipolítico, que es el discurso donde se produce la polarización, la crispación y eventualmente los rebrotes autoritarios que hemos visto en distintos países del mundo. Y cerramos contigo, Lorenzo, ya este programa, y en verdad gracias a todos los que nos acompañaron. Cerramos contigo, Lorenzo, con alguna reflexión que va en el sentido, vamos a ver un ejercicio del poder como tal vez no lo habíamos visto en muchísimo tiempo en México, y bueno, pues eso también implica retos. Sin duda, Gaby, dos reflexiones que acaban siendo variaciones sobre un mismo tema de lo que acaban de decir María y Ciro. Primera reflexión. Yo creo que esta elección termina cerrando un ciclo que quedaba pendiente en nuestra transición a la democracia. No me estoy refiriendo a la transición desde el punto de vista institucional, porque las condiciones institucionales, legales, procedimentales ya estaban. Hoy estamos donde estamos gracias a que eso ya funcionaba. Me refiero a una transición más en el sentido político. Es decir, aunque de la democracia no depende de ello, sí es muy importante que en los últimos 30 años particularmente en las últimas 2 décadas, hayamos vivido un proceso en donde, por la vía democrática, todo el espectro político ha tenido la oportunidad de llegar al gobierno. Eso es algo muy importante en términos, digamos, de consolidar una apuesta, insisto, que pasa y en primera instancia requería una transformación institucional muy indispensable, pero también desde una dimensión política. Hoy hemos culminado una etapa de nuestra evolución histórica, de nuestra evolución democrática. Y la segunda reflexión, ¿qué es lo que me gustaría ver? ¿Cuáles son las grandes lecciones que puede dejarnos esta elección como sociedad? Ojalá y lo que tengamos es un grado de madurez política de los distintos actores. No estoy refiriendo solamente a los contendientes, no estoy hablando solamente de la clase política, estoy hablando de la sociedad en su conjunto, en el sentido de asimilar y asumir lo que significa la democracia. La intensidad del discurso que vimos en estas campañas parecía, digamos, hacernos llevar o colocarnos en una posición en la que ganar una elección parecía suponer que se valía hacer de cualquier cosa. Y en democracia, las elecciones son momentos sí muy importantes de nuestra evolución histórica y social, pero no son un punto terminal. En las elecciones hay ganadores y perdedores, pero en democracia nadie gana todo y nadie pierde todo. Y más importante, no lo hace de una vez y para siempre. Porque la lógica de la democracia significa una renovación permanente del propio poder, en donde quien ejerce bien el mismo, eventualmente goza del beneficio del premio, digamos, de las urnas, y quien lo hace mal goza del castigo de las urnas. Y los problemas nacionales que hoy enfrentamos, que son los mismos que teníamos antes del 1 de julio, el 2 de julio nos despertamos con los mismos problemas de pobreza, de desigualdad, de violencia o de inseguridad, de corrupción y de impunidad. Esos problemas están aquí y su solución no va a ser posible si no entendemos que es un problema que nos aqueja a todos y que en la democracia las mayorías
aunque se pueden imponer, siempre van a necesitar de las minorías. Al final del día creo que si logramos tener o sacar esta lección de estas elecciones, creo que México habrá dado un paso muy importante en términos de su madurez democrática y en consecuencia de la consolidación de una forma de gobierno que llegó para quedarse, aunque hay que cuidarla. Así es, aunque hay que cuidarla. Gracias, Lorenzo. Gracias, Ciro. Gracias, María. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos seguido aquí en Central Electoral. Yo soy Gabriela Barkentin y muchas gracias.